Qué bendición, amén. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio el de poder venir aquí juntos para adorarte. Te agradecemos tanto por tu palabra. Te damos gracias por las profecías que has revelado a través de tu siervo Daniel. Y Señor, estamos también agradecidos al estudiar esta lección y este capítulo, pues nos recuerdan que eres soberano, que estás en control de todas las cosas, que eres el alfa, el omega, que conoces el fin desde el principio. Y Señor, que estás aparejando todas las cosas para el bien, para la salvación de tantos de nosotros como sea posible. Señor, al mirar esto hoy, oramos para que bendigas a nuestro orador, el pastor Lucas, mientras nos guía en este estudio, y Dios, para que nos guíes a todos y a cada uno de nosotros, tanto los que están aquí en Granite Bay, como los que están viendo en línea en diferentes canales de televisión. Señor, bendícenos y guíanos con el Espíritu y enséñanos y condúcenos a toda verdad. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Esta mañana tenemos el privilegio de contar con nuestro pastor juvenil, el pastor Lucas, para que nos dé el repaso de la lección. Dios les bendiga. Feliz sábado. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Tenemos un estudio muy interesante planeado para hoy. Les admitiré algo, sentí gran humildad esta semana mientras estudiaba esta lección por diferentes razones. El capítulo 11 de Daniel ha sido uno de los capítulos más desafiantes para estudiar profética e históricamente por varias razones. Y en mi opinión personal, se encuentra entre los dos capítulos más difíciles de entender en toda la Biblia. Tenemos Daniel 11 en el Antiguo Testamento y luego tenemos el capítulo 17 de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, que son bastante desafiantes por ciertas razones. Pero mientras estudiaba esta semana, había una cosa que resonó una y otra vez en mi mente. Y es que, a fin de cuentas, después de todos los detalles, después de todos los reyes y las batallas y los conflictos y las marañas políticas y todo eso, hay una cosa de la que podemos estar seguros. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Si hay algo que emerge al estudiar este capítulo es que Dios siempre tiene el control. Ahora, cuando se trata del capítulo 11, es muy fácil no ver el bosque por los árboles. Sí, me hago entender. Porque hay tantos detalles y tanta historia en 45 versículos que si nos tomamos demasiado tiempo en uno o dos o incluso 10 versículos, perderemos todo nuestro estudio. Entonces, no se decepcionen si nos saltamos secciones importantes de la historia, porque hay dos opciones. O pasamos una hora hablando de 2 versículos, o pasamos los 40 minutos que tenemos hablando de 45, y eso es lo que en realidad vamos a hacer. Así que no se decepcionen si nos saltamos algunas secciones de la historia. Aquí, pues muchas de estas secciones son fáciles de rastrear y pueden ser estudiadas fácilmente en los libros de historia. Todo lo que tenemos que hacer es abrir las escrituras, abrir un libro de historia y veremos que resulta bastante fácil, al menos hasta el versículo 39, el hacer paralelos entre la historia y la Biblia. Por lo que eso podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero desde el principio, quiero dejar dos cosas muy claras. En primer lugar, la visión de Daniel en el capítulo 11 es parte de una sección más grande. Cuando se trata de la última visión del libro de Daniel, no se puede aislar el capítulo 11, porque el capítulo 11 es el medio, es el cuerpo de la visión que comienza en el capítulo 10 y termina en el capítulo 12. Entonces, en el capítulo 10 es la introducción o el prólogo. El capítulo 11 es el cuerpo de esta visión. Y luego el capítulo 12 es el epílogo o la conclusión de la visión. Así que tengamos en cuenta eso. Ya comenzamos este estudio de la semana pasada en el capítulo 10. Hoy vamos a obtener el cuerpo completo, el contenido de la visión. Y luego en el capítulo 12 tendremos la conclusión con Miguel levantándose. Ese también será un estudio muy emocionante. La segunda cosa que podemos dejar en claro es que el capítulo 11 es paralelo a otras visiones clave. Entonces,
esto es muy importante. Cuando entendemos el capítulo 11, vemos que no está aislado. El contenido histórico, los detalles, no están aislados dentro de esa visión en sí, sino que se encuentran grandes paralelismos entre de las otras visiones proféticas y los otros capítulos proféticos de Daniel. Por ejemplo, encontraremos una gran cantidad de paralelos en el versículo 2 con Daniel 8:21. Entonces, Daniel 8 y Daniel 9 tienen muchos paralelos con el capítulo 11. Cuando entendemos eso, se vuelve mucho más fácil interpretar el capítulo 11, ya que si podemos obtener los detalles de ese capítulo y compararlos con los capítulos anteriores que cubren el mismo periodo de tiempo, aunque a través de diferentes perspectivas, se hace más fácil entonces identificar lo que está sucediendo. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos las visiones anteriores. Sabemos de lo que están hablando. Vamos al capítulo 11 y eso resulta un poco más complicado y confuso. Lo comparamos con los capítulos anteriores y entonces podemos tener una comprensión clara de lo que está sucediendo. Ahora, además, y aquí hay algo realmente interesante, de hecho, cada capítulo profético, su bosquejo alcanza su culminación en el hecho de que Dios, el Altísimo, el Señor, Él tiene el control de la historia. Él tiene el control, como ya dijimos. Entonces, por ejemplo, en capítulo 2, ¿qué sucede? ¿Cómo emerge Dios? Él es la roca que rompe los pies de la historia, ¿verdad? En el capítulo 7, Él es el Hijo del Hombre que recibe el reino. En el capítulo 8 y 9, Él es el que limpia el santuario. Si hay algo que emerge como un patrón en Daniel, es que Dios está en control. Es que el clímax, el cierre de la historia, lo hace nada menos que Dios. Nadie más tiene ese poder, nadie más tiene esa autoridad. Dios siempre tiene el control. Ahora, si bien la lección nos da un buen desglose de estas secciones, otra cosa que debemos entender aquí desde el principio es que el capítulo 11 se puede dividir en dos arcos principales o divisiones principales de la historia. Tenemos el capítulo 11, desde el versículo 1 al 22, el primer arco, la primera división del capítulo, y luego del versículo 23 al 45 es la segunda. Ahora, pues por supuesto, dentro de estas divisiones principales, estas secciones principales, estos arcos, hay subdivisiones. Pero básicamente podemos dividir el capítulo en estas dos partes y la razón es porque del 1 al 22, todo lo que sucede antes de Cristo, antes que aparezca el príncipe del pacto. Y luego del 23 en adelante hasta el 45 es después del príncipe del pacto. Entonces, de la misma manera en que la Biblia se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, este capítulo se puede dividir entre lo que sucede antes de Jesús y lo que sucede después de Jesús. Así que tengamos eso en cuenta. Entonces, no podremos cubrir todo. Será suficiente para nosotros tener un resumen principal de lo que está sucediendo. El capítulo comienza describiendo la transición del imperio de Medo-Persa al imperio griego. ¿Ok? Eso es lo que encontramos aquí. Y esta es la razón de los versículos 1 y 2. Para que podamos ver la transición que va desde Medo-Persia, en el capítulo 2 descubrimos que la sucesión del reino va de Babilonia a Medo-Persia, a Grecia y a Roma. En el capítulo 7 encontramos el mismo tipo de esquema con los animales, los 4 animales que emergen. En el capítulo 8 lo vemos con el carnero con 2 cuernos y el macho cabrío. Así que aquí hay un paralelo. En el versículo 2, en realidad del 1 al 4, encontramos este bosquejo en el que Daniel recibe esta visión de Medo-Persia en transición hacia Grecia. El versículo 1 y el versículo 2 nos dan la información. No vamos a leerlos, pero aquí encontramos información sobre estos reyes que emergen. Mencionan 3 reyes y luego un cuarto que es muy rico. Ahora, voy a leer el primer texto. Será más fácil para nosotros si lo leemos. Dice que aquí en el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrán 3 reyes en Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Así que aquí tenemos una referencia a estos 3 reyes misteriosos que emergen en el capítulo.
Luego un cuarto rey muy rico, y la secuencia que encontramos en la historia es exactamente esta. Esta visión se la dan a Daniel, comenzando en el capítulo 10 de Daniel. Encontraremos que el rey que está al mando es ¿quién? Ciro. Él es el rey a cargo. Pero la sucesión de la historia nos da tres reyes: Cambises, el falso Esmerdes y luego Darío el primero. Estos tres reyes es realmente interesante cuando estudiamos sus vidas en realidad. Cambises surge y tiene muchas cosas sucediendo en su vida. Él mata a su hermano Esmerdes, luego pasa a hacer campaña en Egipto, y mientras él está allí, este falso rey, el falso Esmirdes, se levanta y Cambises se da cuenta de esto. Él se entera de esto y regresa a la capital para solucionar este problema, y de camino muere. Ahora, muchos dicen que se suicidó, otros dicen que fue un accidente, pero lo que sí sabemos es que Cambises muere y luego el falso Esmerdes dura muy poco en el trono. El rey Darío, que no era una línea directa al trono, toma el poder a través de sus conquistas militares, y eso es básicamente lo que sucede en este periodo de tiempo. El siguiente rey que aparece en el versículo 2 no es otro que Jerjes. Y Jerjes, él es el mismo rey que encontramos en el libro de Esther. Es el mismo Asuero. Es un rey muy rico y se le menciona aquí porque es el rey que lucha y que lleva la guerra a Grecia. Es uno de los dos únicos reyes en la historia medo-persa que lucha o que invade Grecia. Ahora, los griegos no pueden hacer nada de inmediato, no pueden tomar represalias de inmediato, no son lo suficientemente fuertes, así que más de un siglo después invaden Medo-Persia, y eso sucede bajo el Alejandro el Magno, el gran rey, como lo llaman algunos, y todo esto sucede bajo su mandato. Invade el imperio medo-persa, y nos encontramos aquí en estos dos pocos versículos. Y en estos dos o tres versículos nos encontramos con el Alejandro Magno que conquista el mundo conocido en un periodo muy corto de tiempo. Y nuevamente esto dibuja un paralelo con los otros capítulos donde encontramos al leopardo de 4 alas. ¿Lo recuerdan? El leopardo con 4 alas en el capítulo 7, y luego en el capítulo 8 tenemos la cabra que corre tan rápido que ni siquiera toca el suelo. Y eso representa a Alejandro Magno, el primer gran rey griego que conquista el mundo conocido en muy poco tiempo. Pero en el apogeo de su poder, cuando tenía 32 años, también cae y muere, y su reino es entonces dividido entre sus 4 generales. Y lo interesante es que Alejandro, él tuvo un hijo pequeño, pero su hijo pequeño, como bien lo predujo la profecía, este joven no hereda ninguna de las tierras o el poder de su padre, ni nada de eso. Y la tierra se divide y el imperio está dividido entre los 4 reyes, o más bien los 4 generales. Entonces, lo que encontramos aquí es que el general Seleuco está al mando de Siria y Mesopotamia. Este es la gran porción verde clara aquí. Tenemos a Ptolomeo en el sur con Egipto. Tenemos a Lisímaco en Tracia y partes de Asia Menor, allí mismo, allá arriba en el noroeste. Y luego en occidente tenemos al último de sus generales, que fue Casandro, con Macedonia y con Grecia también. Ese es el mapa principal que tenemos. Ahora, de los versículos 5 al 15, y si parece que estoy corriendo, lo estoy porque quiero llegar a cierta parte de la historia. Esto ya lo hemos estudiado principalmente si han estudiado los capítulos 7 y 8. Entonces ya saben sobre esto, pero el versículo 5 al 15 de Daniel 11, lo que encontramos es un resumen de las batallas de dos de estas dinastías, las dos más grandes y más importantes. Encontramos las batallas del rey del norte con las batallas del rey del sur. Ahora, estos dos generales, Seleuco y Ptolomeo, fueron los que acumularon más poder y también más dominio. Ellos fueron los que, si echamos un vistazo, y es por eso que esto es tan importante. Si miramos el mapa, encontraremos que el rey del norte en esta área y el rey del sur en esta área, ¿qué tienen entre ellos? ¿Qué tienen entre ellos? Ellos tienen a Judea. Por eso tenemos tanta información sobre el rey del norte y el rey del sur. Primero, porque fueron los dos generales que emergieron como los más poderosos. Pero en segundo lugar, es porque ellos fueron los que estaban en posición de oprimir a los hijos de Dios. Ahora, una de las principales preguntas que surge, que mucha gente hace, es, bueno, ¿sabes qué? La profecía está hablando de un resumen de la historia, pero ¿por qué no menciona otras grandes naciones como China?
Sabemos que China tuvo una gran dinastía, dinastías muy poderosas. ¿Qué pasa con los aztecas aquí en América del Sur? ¿Por qué la profecía no menciona estos imperios, estos reinos? Bueno, es muy simple. Tan poderosos e influyentes como pudieron ser estas naciones, no tenían mucha relevancia cuando se trataba a los pueblos o a los hijos de Dios. Lo que encontramos en la historia, lo que encontramos en las profecías, es que estas naciones que se mencionan tienen un impacto directo en Judea, en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Entonces es por eso que encontramos estas naciones mencionadas. En este momento, estas dos naciones ni siquiera eran las más poderosas del planeta. Hubo otros poderes emergentes en el horizonte. Roma aparece y no tenemos el comienzo de Roma. Cuando Roma aparece en esta historia o en esta profecía, ya es un poder. Entonces vemos que lo que la Biblia menciona aquí son imperios o países, reyes, poderes que impactaron directamente a los hijos de Dios en Judea. Eso es lo que encontramos aquí. Así que aquí tenemos un gran resumen de la batalla de los reyes del norte y del sur. Y nuevamente esto es bastante fácil de corroborar en la historia. Aquí tenemos básicamente 5 o 6 reyes entre los cuales suceden muchas cosas. Batallas, luchas, Judea va de uno al otro constantemente. No solo luchan, sino que hay mucho drama político, políticas que son ejecutadas, intentan tener alianzas a través del matrimonio y eso sucede con Berenice, por ejemplo, hijo de Ptolomeo, pero luego Berenice muere. Ya saben, y así pasan muchas cosas y pueden parecer que este es un periodo de tiempo muy largo. Al leerlo, tendemos a suponer que esto sucedió durante siglos, pero cuando miramos la historia, realmente es un periodo que cubre unos 150 años. Ni siquiera es mucho tiempo, pero esto es básicamente lo que encontramos en los versículos 5 al 15. Sin embargo, antes de llegar a eso, hay un corto periodo de tiempo allí donde Israel lucha, hace la guerra por la independencia y nuevamente podemos encontrar esto cuando investigamos y estudiamos sobre la revuelta de los macabeos. Y así Israel por un corto tiempo tuvo sus propios reyes llamados los reyes macabeos de la casa Asmonea. Y nuevamente, si están interesados en eso, pueden investigar y muy fácilmente encontrarán mucha información sobre este periodo de tiempo. Sin embargo, en el versículo 16 surge un nuevo poder. Nos dice que el que viene, encontraremos eso en el versículo aquí 16, dice, el que viene, y este que viene no puede ser el rey del norte o el rey del sur, ¿verdad? En el versículo 15, al final de este periodo de 150 años, el rey del norte, en la persona de Antíoco Epífanes, emerge como victorioso al final del versículo 15. Y este fue un rey terrible. Este era un rey terrible y malvado, el rey del norte que dominaba esta tierra, que dominaba a los hijos de Israel. Y una cosa que me gustaría mencionar antes de entrar en la fase de Roma es que este Antíoco IV o Antíoco Epífanes es uno de esos reyes que todos los intérpretes imaginan que cumple un papel importante en el capítulo 11 de Daniel. Pero realmente creemos que eso es una exageración. Cuando miramos lo que hizo y miramos la línea de tiempo que hay aquí, parece que es una gran exageración suponer que Antíoco Epífanes es el cumplimiento de muchos versículos o muchas líneas de tiempo aquí en Daniel capítulo 11 por muchas razones. En primer lugar, la declaración profética en el versículo 14 implica que estas personas, las personas que estaban con Antíoco, su ejército, sus generales, eso aparece en el versículo 12 y 13, no tendrían éxito. Ahora, el cumplimiento de lo que sucede con Israel ocurre bajo personas que tuvieron éxito. Roma tuvo éxito oprimiendo a los hijos de Israel por un periodo de tiempo muy largo. Antíoco Epífanes no tuvo tanto tiempo. En segundo lugar, el versículo 16 nos dice que este poder se mantendrá en la tierra hermosa y todo estará en su mano. Ahora, esto nuevamente no tiene una aplicación concebible para Antíoco Epífanes porque Judea ya estaba en su mano. No tuvo que conquistarla. No tuvo que invadir Judea. No tuvo que conquistarla. Se le dio como tierra de su padre. O por su padre más bien. Entonces no tendría sentido decir que este es el gran rey, que ya saben que vino y conquistó y oprimió, persiguió a los hijos de Israel, porque aunque los oprimía y perseguía, la tierra ya era suya, la heredó de su padre.
Y tiene mucho más sentido entender que la conquista de este poder que aparece en el versículo 16 emerge con Roma en la persona de Pompeyo cuando conquistó Judea en el año 63 a.C. Y finalmente, como ya discutimos antes, hay un inmenso paralelismo entre los capítulos 7 y 8 y las actividades del cuerno pequeño de Daniel con lo que sucede a los hijos de Israel en el capítulo 11. Entonces, el cuerno pequeño en el capítulo 7 y 8 nunca se entiende como Antíoco Epífanes. No puede ser porque atraviesa el tiempo. Sus actividades suceden en un lapso de miles de años. Nunca podría ser interpretado como sucediendo en la vida de un rey. Entonces, por todas estas razones y más, Antíoco Epífanes, al menos en nuestro estudio, no es interpretado como este gran rey que tuvo un gran impacto en los hijos de Israel durante siglos. En cualquier caso, en el versículo 16, quien emerge en escena es Roma. Y aquí tenemos nuevamente en la línea de tiempo de Roma, tenemos básicamente tres Césares que toman el escenario de los versículos 16 al 22. Y ustedes pueden hacer la comparación ustedes mismos, pueden hacer el estudio ustedes mismos. Encontraremos en el versículo 17 al 19 a Julio César y las acciones que hizo, las cosas que hizo aparecen en los versículos 17, 18 y 19. Encontraremos a César Augusto en el versículo 20, las cosas que hizo en este versículo. Y finalmente Tiberio César, y es durante el reinado de Tiberio César que el príncipe del pacto sería cortado. Eso es lo que encontramos aquí en el versículo 22. Y esa es una referencia clara a la crucifixión de Jesús. Jesús es asesinado durante el reinado de Tiberio César. Jesús también es llamado el ungido en el capítulo 9. En Mateo 27, Jesús también es llamado el ungido. Todo eso sucedió durante el reinado de Tiberio César. Estas referencias de Jesús como el príncipe del pacto, mientras estaba haciendo mi estudio, les voy a decir algo, en realidad voy a compartir algo con ustedes. Esto me dio escalofríos cuando estaba estudiando al príncipe del pacto, porque es un indicador extraordinario que revela el flujo de la historia. El hecho de que Dios años antes nos estuviera dando la información o le estuviera dando a Daniel la información de todo lo que sucedería hasta el Mesías, ese es el Dios diciéndonos, ese es el Dios diciéndole algo a Daniel. Él le dice, Daniel, las cosas que pueden parecer caóticas, las cosas que pueden parecer que suceden demasiado rápido, demasiado lento o no en el momento adecuado, pero Daniel, necesito que entiendas que tengo el control, que tengo poder a lo largo de la historia. Sé lo que va a suceder y tengo provisiones para las cosas que van a suceder. Así que mientras estaba estudiando esto y encontré la aparición aquí del príncipe del pacto, que luego fue quebrantado, eso fue algo que me dio escalofríos. En este punto, en el versículo 23, llegamos a la segunda parte de este capítulo, el segundo arco o división, por así decirlo, y en el versículo 23 es un punto de transición en la profecía del capítulo 11. Los versículos 1 al 22 guían la acción desde los días de Daniel hasta el Mesías, hasta el príncipe del pacto. Y eso significa que todo lo que sucede, los cuatro reyes de Medo-Persia, el gran rey de Grecia, los cuatro reyes prominentes que salen de ese reino, todas estas guerras con los reyes del norte y del sur, todo lo que sucede en la primera mitad de ese capítulo. ¿Entienden eso? Hay tantos detalles. Pero ahora lo que es increíble para mí es que Dios, él da visiones cada vez más profundas sobre el mismo periodo de tiempo. Entonces, en el capítulo 2 de Daniel tenemos un gran resumen de la historia. En el capítulo 7 de Daniel, ampliación en los cuatro reinos. Y luego en el capítulo 8, Dios se concentra en dos reinos y lo que sucede después del segundo reino con el cuerno pequeño. Pero en el capítulo 11, Dios entra. Es como si Él pusiera la historia bajo un microscopio y Dios da tantos detalles que hemos reunido aquí en esta primera mitad del capítulo 11. Pero luego el enfoque cambia a algo diferente. Desde el versículo 23 al 39, Daniel trata con otro poder. Un poder que interpretamos y entendemos por muchas razones que veremos aquí como Roma eclesiástica. Sabemos que entró Roma en el versículo 16. Tenemos tres Césares, pero luego encontramos aquí en el apogeo del poder del rey del norte, Roma entra como Pompeyo y ellos dominan Judea. Y en ese momento tenemos al príncipe quebrantado
Y una de las preguntas que más se hace en este momento es, bueno, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿A dónde vamos? ¿Interpretamos que la profecía es lineal? ¿Son los eventos que se describen en el versículo 23 al 39 inmediatamente después del versículo 22? ¿O hay una brecha en la historia de la profecía? Entonces, ¿no podría ser continua? ¿No podría continuar el versículo 23 con la Roma imperial por otro tramo? ¿Por qué no la interpretamos de esa manera? ¿Por qué la interpretamos como la Roma papal eclesiástica justo después del versículo 23? Ahora, algunos creen que ese es el caso, que la Roma imperial se acaba de describir en el versículo 23 al 29, que tenemos una repetición de los tres Césares, Julio César, César Augusto y luego Tiberio. Algunos lo interpretan de esa manera, pero no tiene mucho sentido. No es muy consecutivo si lo interpretamos de esa manera. La información que sucede demasiado rápido para que pueda verse como un paralelismo hebreo. Otras personas creen que el texto que comienza en el versículo 23 se pasa al tiempo de la conquista romana en el año 70. Algunos lo interpretan de esa manera, del 23 al 29. Realmente están cubriendo el periodo de la conquista de Roma en el año 70. Y otros aún creen que el tiempo de Constantino tendría sentido debido a la gran transición histórica con la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Pero de nuevo, Constantino no encaja muy bien con estos pocos versículos. De esa manera, 22 y 23 se saltan siglos, lo cual no es la preocupación inmediata aquí de todas formas. La profecía no está interesada en cubrir cada evento menor en la historia. Está tratando de discernir algo, que Dios tiene el control de la historia. Entonces, cuando lo entendemos así, aquí del 22 al 23 saltamos algunos siglos en el tiempo. El segmento ahora es el surgimiento de la segunda fase de Roma, que va desde la Roma imperial hasta la Roma eclesiástica, la Roma papal. Y la mayoría de los intérpretes entienden que esa transición ocurrió alrededor del siglo VI. Y aquí encontramos la Roma eclesiástica ya en la Edad Media. Ya no es la Roma imperial, es la Roma religiosa, espiritual, eclesiástica o papal. Para ser claros, Daniel 11:23 se ocupa de las actividades de Roma en su segunda fase. Ya no es su tiempo imperial, sino en su condición espiritual. Los jugadores cambian aquí ahora. Encontramos que el rey del norte en nombre no aparece hasta el versículo 40 nuevamente y el rey del sur aparece que da un paso atrás. Los jugadores cambian, pero el juego es exactamente el mismo. Una pregunta que surge aquí es, bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió este cambio de la Roma imperial a la eclesiástica? Y la respuesta es, bueno, Constantino, él cambia la capital de Roma. Ustedes recuerdan cómo sucedió eso en el siglo IV. Él cambia la capital de Roma, ¿a dónde? A Constantinopla, que era el antiguo imperio bizantino, y él cambia la capital allí. ¿Y qué le pasa a Roma? ¿Quién está liderando Roma? ¿Quién tiene poder en la ciudad de Roma? El obispo de Roma. Él tiene el poder. Así que esta transición de la Roma imperial a la Roma eclesiástica, que comienza a suceder allí, y desde el versículo 23 al 39 encontramos muchos eventos que caracterizan las actividades del rey del norte, ahora en la persona de la Roma eclesiástica o la Roma papal. Encontramos del versículo 23 al 30 que tenemos las campañas militares, todas las guerras que pelearon. Hubo 9 cruzadas que se liberaron, especialmente desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Y puede haber que haya una brecha y ustedes posiblemente estén diciendo, muy bien, estamos saltando el Mesías que fue quebrantado en el versículo 22, después saltamos al siglo V, que es la transición de la Roma imperial a la Roma eclesiástica, y luego saltamos nuevamente a las cruzadas, y ya saben, 5 siglos después. Y sí, no hay problema con eso. Lo encontramos en profecía muchas veces. Les daré un ejemplo de esto. ¿Ustedes recuerdan cómo pasamos de Jerjes a Alejandro Magno? Vimos eso en el versículo 2. Encontramos esta transición de Jerjes en Medo-Persia a Alejandro Magno en Grecia. Ese fue un siglo de transición. La profecía se saltó 100 años y ni siquiera estábamos preocupados por explicar lo que sucedió mientras tanto. En ese tiempo, en ese transcurso de tiempo, esto es algo que ocurre comúnmente en la profecía, especialmente en Daniel 11.
porque la necesidad no es explicar cada detalle menor, sino cada figura grande, cada figura relevante que tiene que ver con el pueblo de Dios. Entonces, de nuevo, esto es lo que sucede aquí. Entonces, las primeras actividades de este rey del norte, o el cuerno pequeño, de Daniel capítulo 8, las actividades comienzan con campañas militares. Encontramos eso en los versículos 23 al 30. Luego encontramos en el versículo 31 la subversión del sistema de salvación. ¿Recuerdan cómo este cuerno pequeño o este otro reino del norte, cómo subvierten el sistema de salvación? Cuando la Biblia dice que el templo fue echado por tierra, esto es en Daniel capítulo 8, que el templo fue echado por tierra, cuando la Biblia nos da este pedazo de información, nos encontramos con que el cielo fue echado por tierra. No significa que este poder haya derribado el cielo. No significa que el templo celestial en el cielo fuera derribado. Lo que realmente significa es que este poder se puso en la posición de Dios. Profanaba el templo. Estas son las palabras literales que se usan en el capítulo 8 de Daniel. Fue profanado, ensuciado. Entonces, este poder profana el templo en el cielo. ¿Cómo? Bueno, se coloca en la persona o en el lugar del sumo sacerdote del cielo, diciendo que puede perdonar pecados, diciendo esas cosas, y todos conocemos las grandes jactancias de la Roma papal en la época medieval, donde decía que era Dios, que estaba sentado en el trono de Dios y que ex cátedra, cuando estaba sentado en su trono, tenía la voz de Dios y todas estas cosas. Y esa es la forma en que encontramos el poder papal derribando el templo del cielo. La tercera actividad que encontramos que desarrolla este poder es del versículo 32 al 35 y su persecución. Y aquí nuevamente tenemos muchos ejemplos de esto. Esta es la única vez en el capítulo 11 que encontramos es una persecución. Es el único momento, pero se menciona en el capítulo 8, se menciona cuando Jesús habla sobre el final de los días en Mateo capítulo 24. Encontramos que esta persecución está sucediendo y aquí tenemos muchas referencias a esto. Tenemos la Inquisición, tenemos la Santa Inquisición sucediendo después de los siglos posteriores a las cruzadas. Encontramos históricamente que esta rivalidad contra el poder papal y los hijos de Dios llevan a muchas muertes, derramamiento de sangre, especialmente en los hijos de Dios. Entonces, esta es otra actividad, es la persecución. La primera que encontramos, nuevamente, son las campañas militares descritas en estos 7 versículos. Entonces, tenemos la subversión del sistema de salvación, tenemos la persecución en esos 3 versículos. Y finalmente tenemos la autoexaltación. Daniel 11:36 dice, y se ensoberberá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y aquí encontramos 2 cargos, autoexaltación y blasfemia. Autoexaltación y blasfemia, estas 2 acusaciones corresponden perfectamente a las características del cuerno pequeño como se revela en Daniel 7:25. Él habla grandes palabras contra el Altísimo. Y luego en Daniel capítulo 8, 10 y 11, donde leemos, creció hasta que llegó a la multitud de los cielos y se preparó para ser tan grande como el príncipe de las huestes. Ahora, históricamente, esta rivalidad contra el Dios del cielo se manifestó en títulos que este poder terrenal asumió y reclamó para sí mismo. Estas fueron las actividades de este cuerno pequeño en Daniel 7, 8 y 11. Curiosamente, las actividades del cuerno pequeño en el capítulo 11, las 3 últimas aparecen también en el capítulo 8 y el capítulo 7. Las 3 últimas en el capítulo 7, las 3 últimas en el capítulo 8. Y estos son los eventos hasta cuando este poder, el cuerno o el rey del norte, es destruido. Y finalmente llegamos al capítulo 11 de Daniel, versículo 40, donde mencionamos el tiempo del fin. Ahora, primero tenemos que entender que hay una diferencia entre el tiempo del fin y el fin de los tiempos. En profecía hay una gran diferencia entre el tiempo del fin y el fin de los tiempos. El tiempo del fin es un periodo de tiempo, es un segmento de la historia en el que sucederán ciertos eventos. Esos son los eventos que encontramos en estos últimos 5 versículos del capítulo 11 de Daniel. Ahora, el fin de los tiempos es un punto en el tiempo.
Es un momento en el tiempo, es el fin de la historia humana tal como la conocemos. Entonces, esta sección es quizá el pasaje más difícil de interpretar proféticamente porque está en el futuro. Aún no ha sucedido. Hay muchos de esos eventos que aún no han sucedido. En este punto estamos mucho más allá de los tiempos de los reyes seleucidas y de las dinastías ptolomeicas. Estamos mucho más allá de ese tiempo. Ahora estamos tratando con nuevos poderes que han tomado su lugar y la pregunta es, ¿quiénes son estos poderes? Se han dado muchas interpretaciones, se han dado muchos han sido sugeridos, pero no hay una respuesta final sobre esta pregunta que finalmente sea concluyente. Hay debates acalorados entre los teólogos adventistas, pioneros adventistas en los tiempos más modernos. Tal vez lo mejor que podemos decir es que dado que los eventos todavía están en el futuro, tendremos que esperar hasta que sucedan, hasta que los veamos para que realmente podamos entender lo que sucede. ¿Recuerdan cuál es el objetivo final de la profecía? ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 29? Ahí es donde nos da el objetivo final, el propósito final de la profecía en la Biblia. Él dice, y ahora os los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ese es el propósito de la profecía. Ustedes ven que podemos confundirnos mucho con todos estos detalles que suceden, pero el propósito de la profecía es que cuando sucedan podamos creer para que nuestra fe se incremente. Ese es el propósito de la profecía. Esto es lo que encontramos al final del capítulo 11 de Daniel. Mis queridos amigos, Dios siempre tiene el control. Él siempre gana. Y como sus hijos, compartiremos esa victoria. Mientras estudiamos este capítulo, el capítulo 11, y vemos que a lo largo de la historia Dios siempre ha estado cuidando a su pueblo, ¿sabes qué es lo que me tranquiliza? Que todavía puede hacerlo por mí también. Así como también guió a los hijos de Israel a través de las turbulencias del rey del norte y del rey del sur, mientras guiaba a sus hijos a través de los césares y a través de las historias medievales y hasta nuestros días, entiendo que Dios no es el Dios que solo está interesado en la historia mundial, está interesado en mi historia personal. Le interesan mis ayeres, mis batallas, mis pérdidas, mis confusiones y dudas, mis fracasos. Se interesa en tomarme un vaso roto, en transformarme y ayudarme a ser su hijo que terminará victorioso sobre este dragón. Apocalipsis dice que a través de la sangre del cordero pudieron salir victoriosos. Pudieron ganar. Entonces, que Dios los bendiga al estudiar profecía. No siempre es fácil. Estos son capítulos muy difíciles, pero el Señor no los reveló por nada. Él los reveló con un propósito, que es para nosotros entender y aumentar nuestra fe. Que Dios los bendiga. Esta fue la lección de hoy. Espero que puedan unirse a nosotros nuevamente el próximo sábado para otra hora de estudio de la escuela sabática. Así que Dios los bendiga.